Desde hace tiempo venimos compartiendo juntos el Evangelio de Marcos, que tiene, como podemos ver, algunos detalles que hacen de Marcos un escritor exquisito. Es muy lindo ir mirando lo que el evangelista nos va contando. Las semanas anteriores íbamos compartiendo diferentes relatos que nos hablaban de la fe. Y en ese relato de la fe veíamos que algunas mujeres creían, algunos hombres se asombraban y Jesús se asombraba de la falta de fe de algunos y entonces estimaba que el tiempo presente, ese tiempo, nuestro tiempo, cuando leemos era un tiempo urgente y mandaba que los suyos salgan a hacer el bien, expulsando el mal, curando a los que están enfermos y atormentados, nos dice el Evangelio, por los demonios. Después hay un pedacito del Evangelio que la liturgia no nos pone, que nos cuenta de Juan el Bautista, y después viene esto, lo que sucede después de aquella misión urgente que hace del tiempo de Jesús un tiempo de elección, que hace de nuestro tiempo, cuando leemos el Evangelio, un tiempo de elección. Y entonces lo primero que pasa es que los discípulos le cuentan a Jesús lo que les había pasado en la misión. Y compartiendo la experiencia de la misión, Jesús se da cuenta que están cansados y los invita a compartir un tiempo a solas, un tiempo de enseñanza, un tiempo de comida. Y entonces los discípulos salen con Jesús en una barca hacia el desierto. Lo primero que quisiera señalar es esto, el desierto. El desierto al que va Jesús con los suyos es el desierto al que van a ir aquellos que no lo reconozcan solo a Jesús, sino aquellos que los reconocieron. Se van al desierto. La necesidad de aquellos que necesitaban encontrarse con la buena noticia hace que dejen la seguridad de la ciudad y llenen el desierto de gente. Con Jesús las ciudades se vacían, los desiertos se llenan. Toda la realidad cambia. Y es el desierto, ese espacio, el que le da sentido a todo el relato que nos cuenta Marcos, porque es el desierto el que hará que después tengan necesidad de comer. Es el desierto el que hará que se sientan alrededor de Jesús. Y es el desierto el que hará que toda esta multitud se convierta en discípulos del Señor. Lo primero que me parece nos dice el Evangelio es esta necesidad. Los discípulos en el Evangelio de Marcos son llamados por Jesús. Pero no solo los llamados se convierten en discípulos, sino sobre todo los necesitados. Los que movidos por la necesidad dejan la seguridad de la casa, los que movidos por la necesidad dejan el lugar cómodo de la ciudad y se van al desierto para encontrarse con el Señor y con sus discípulos. Si el llamado de Jesús es el ingreso para ser discípulos, la necesidad, el descubrirnos necesitados, podríamos decir, es como la ventana del costado para entrar en el mundo del ser discípulos de Jesús. La comunidad de Jesús no es la comunidad de los satisfechos, de los llenos, de los que todo tienen, de los que tienen todo solucionado, es la comunidad de los necesitados. Y esos son los que se ponen a seguirlo, hacen lo que hacen todos los discípulos, lo ven de lejos, los ven a esa comunidad que Jesús había enviado a predicar y se encaminan hacia ese lugar. No se nos dicen cómo llegan, no se nos habla de barcos, no se nos habla de navíos para cruzar el agua, se nos dice que van al desierto, van a donde está Jesús. Como comunidad, lo primero que nos dice el Evangelio de Marcos es que no somos una comunidad que ayude o que acompañe a los otros porque nos sobra. Somos una comunidad que se agranda, que se abre, que hace partícipe a los otros porque nos sabemos vistos en nuestra necesidad por Jesús. Lo necesitamos a Jesús y porque lo necesitamos sabemos que hay muchos que los necesitan. Entonces, desde ese compartir la necesidad de Jesús, somos capaces de dejar las seguridades para ponernos tras su camino. Somos capaces de reconocer a otros discípulos y caminar con ellos. Somos capaces de invitar a todos los que van a ser discípulos de Jesús, a todos los que pueden llegar a la buena noticia del Señor resucitado. La segunda cosa es, ¿qué mueve a Jesús para que estos necesitados se conviertan en discípulos? Dice que cuando Jesús llega ya con todo arreglado, ve a la multitud que está como oveja sin pastor
y siente compasión. Esta palabra, compasión, es una palabra muy fuerte en el Evangelio, porque es el sentimiento que tiene Jesús, pero es el sentimiento que en la Biblia tiene Dios. Lo que hace que Jesús nos haga a sus discípulos no es nuestra capacidad ni nuestra grandeza. Es un Dios que se compadece, que padece con nosotros. En hebreo, compadecerse significa se le remueven las entrañas. Y cuando uno se le remueven las entrañas, no se pone a pensar qué es lo que tiene que hacer, lo hace. Cuando uno se encuentra con una situación que lo remueve por dentro, no se pone a teorizar cuál es la mejor solución. Se pone a hacer, se pone a acercarse. Una imagen de Oseas nos recuerda esto con Dios y su pueblo, como una madre que levanta a su hijo en las rodillas y le acaricia las mejillas para consolarlo. Así es Dios con su pueblo. Así es Jesús con la gente que ve. Y este movimiento del corazón, esta compasión que tiene el maestro de Galilea, es el sentimiento que hace que su comunidad no se quede en los llamados, sino abrace a los necesitados. La segunda cosa que me parece como comunidad del Evangelio de Marcos nos señala es nuestra necesidad profunda, no de pensar tanto las cosas, sino de sentirnos movidos por la compasión. Ser capaces de sentir a los otros como hermanos, darnos cuenta y que eso nos mueva, nos ponga en movimiento. Nosotros somos más de pensar cómo tenemos que llegar, cómo tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que ir. Jesús se deja llevar por el sentimiento del corazón. Ese sentimiento es el sentimiento de Dios. Y eso es lo que explicará todo lo que haga Jesús en adelante. Cuando le pregunten, ¿por qué come con los pecadores? Porque Dios lo haría. ¿Por qué se acerca a las pecadoras públicas? Porque son las que aman y Dios lo haría. Bueno, si a nosotros nos mueve la compasión como comunidad, vamos a dejar de hacernos tantas preguntas para dar respuestas y vamos a empezar a ponernos en movimiento para poder llevar y ser en la vida de los otros una buena noticia. Lo último que me parece el Evangelio de Marcos nos señala así en este pedacito que acabamos de compartir es la realidad que vendrá después. Después de que Jesús siente compasión, se pone a enseñarles. Ser discípulo es seguirlo, es escucharlo. Y lo que seguirá es compartir la mesa. Me salgo del Evangelio de Marcos y voy a la mesa del Evangelio de Juan. En la mesa se comparte la suerte, se comparte la vida. Si no te lavo, le dirá Jesús a Pedro, no podrás compartir mi suerte. Y compartir la suerte de Jesús es ser capaces de entrar en esta dinámica que nos hace entregar la vida. Pocas veces, dirá San Pablo, habrá un justo que dé su vida por otros justos. Dios la dio por nosotros cuando todavía éramos enemigos, cuando estábamos lejos. Compartir la mesa con Jesús es hacer de los sentimientos de Jesús nuestros sentimientos. Es hacer de la entrega de Jesús nuestra entrega. Es configurarnos de un modo definitivo, ya no con nuestras intenciones, sino con lo que Jesús hace. Me parece que esto como comunidad nos enseña seguir a Jesús, escuchar su enseñanza, compartir su mesa. Y en su mesa no están los que nosotros queremos, están los que quiere Él. Y entonces tenemos que tener un corazón abierto a todos. Vamos a pedirle al Señor en esta misa que nos ayude a dejar nuestras seguridades para poder convertirnos en discípulos, para dejar nuestras seguridades, para convertirnos en discípulos siguiendo a Jesús desde nuestras necesidades. Vamos a pedirle al Señor también en esta misa que podamos tener el sentimiento de compasión con todos, para no separarnos de nadie, sino a todos invitarlos a vivir la buena noticia del Evangelio. Vamos a pedirle por último que nos regale la gracia de compartir su suerte, de entregarnos siempre por los otros, de vivir entregados. Esa es la vida del Evangelio.